capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Leemos los versículos 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Lee así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y pobre, y no tengo necesidad, ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Isaías 62:1 dice: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Tomamos este momento también para presentar delante de ti los enfermos y también presentarte la familia David. Él está pasando por una situación bastante difícil. Su hermana ha fallecido y confiamos que tú, oh Dios, has de mantenerlo en la paz que tú solamente puedes dar para enfrentar momentos como estos. Te pedimos tu bendición sobre de él y el resto de su familia. Que tú, oh Dios, consueles sus corazones y confortes sus vidas con tu Espíritu glorioso. Una vez más te presentamos también los enfermos, a Rudy, Señor amado. Te pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre de él y eche fuera toda enfermedad de su cuerpo. Y te pedimos, Señor, que tú también hables a nuestras vidas a través de tu palabra, así como has hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos hablar en esta tarde de cómo mantener la llama ardiendo. Hay una actitud prevalente en el cristianismo hoy. Ser cristiano hoy es tan popular. Todo el mundo es cristiano. Ahora está de moda. Actores, futbolistas, y no hay nada malo en ello. Pero que como que hemos perdido la pasión, el fuego, las ansias, el ardor, la efervescencia, el fuego espiritual, la pasión. No hay, la palabra pasión en la Biblia implica como poner una olla en el fuego
y dejar que siga hirviendo. Y la gente es un evangelio y un cristianismo muy frío. Y la palabra de Dios habla aquí en los versículos que leímos de la iglesia de la Odisea, que Jesús y Dios le llamó y le dijo: ustedes ni están fríos ni están calientes. Y esto pues molesta el estómago de Dios, porque dice ahí que los va a vomitar de su boca, lo enferma. Y cuando Jesús habló a esto a Juan para que lo escribiera, la iglesia de la Odisea era una de las 7 iglesias que en el libro de Apocalipsis Dios manda un mensaje para cada una de ellas. Algunos creen que estas iglesias representan un periodo dentro de la era cristiana y que la Odisea representa la última era. La Odisea quedaba en el Asia Menor, cerca de lo que hoy se llama Turquía. Y el problema era problema y bendición a la vez, porque era una bendición porque tenían agua, pero esa agua venía a través de unos ductos. Y cuando llegaba, tenía el calor, calentaba los ductos esos, y el agua llegaba media tibia. Y algunos creen que tenía un sabor un poquito azufre, tras ser tibia, porque la mayoría de nosotros hemos tomado agua tibia en nuestro país. Aquí me asombré cuando llegamos por primera vez a Nueva York y abrimos la llave y el agua sale fría, que no hay ni que meterla en la nevera, pero en nuestros países el agua sale caliente. Bueno, en Puerto Rico especialmente, porque el sol le da duro a la tubería. Pero a ellos el agua tenía un sabor y muchos la echaban en el agua y la botaban. Y esa figura la usó Dios para hablarle a esta iglesia, porque ellos estaban en una ciudad bastante progresiva. Al extremo, así dice los historiadores, que hubo un terremoto y ellos rehusaron la ayuda que Roma le iba a mandar para ayudar a levantar. Ellos no la quisieron, le dijeron: no la necesitamos. Pero en esta tarde quiero hablar de cómo mantener ese fuego ardiendo. Dios tiene planes con nuestras vidas, con cada uno de nosotros y con todos juntos como iglesia. Y Él habla claramente a la iglesia, el cuerpo de Cristo, en estos versículos. Jesús habló claramente, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que usted y yo mantengamos, ahora que estamos comenzando un nuevo año, que mantengamos el fuego espiritual ardiendo en nuestras vidas, que haya pasión, porque estamos viviendo, decía un escritor de nuestro concilio, estamos viviendo una vida tan rutinaria y media bla, como dice el americano. Voy a la iglesia, vengo a la casa, leo la Biblia aquí y allá, y no hay ese fervor y pasión que debemos tener, porque la pasión nos mueve, nos motiva y nos lleva
a la acción, a la obra, a hacer, nos mantiene activos para y por Cristo y por Dios. Dios tuvo que hablarle a esta iglesia y dejarle saber de su situación. Y para poder mantener una vida espiritual ardiendo, tenemos que reconocer la maldición de una vida tibia. Tenemos que reconocer que Dios no está hablando aquí a agnósticos, aquellos que no creen en Dios, y otros que ni creen en la existencia de Dios, ni a prostitutas, ni a adictos, ni a drogas o alcohólicos, o lo que pueda ser. Él habla a los que tampoco está hablando a los que son celosos y apasionados y enamorados de Él. Él está hablando a aquellos que son medio, sosos, indiferentes. Estos son los que lo hacen sentir enfermo, al extremo de Él decir: los vomitaré de mi boca. ¿Qué es estar tibio? Es algo que está poco caliente para estar caliente. Y por el otro lado, no está caliente, poco caliente para estar muy frío, entre medio. Muchos cristianos creen en Jesús, pero eso no les excita, no los mueve. Sienten lo mismo como: voy a la iglesia, creo en Cristo, leo la Biblia. Y su vida es una vida muy rutinaria. La tibieza se manifiesta en diferentes formas, porque la tibieza afecta nuestra salvación. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Sabemos que el inconverso lo rechaza. Rechaza a Cristo, obviamente, si no sirve al Señor, lo ha rechazado. Pero el creyente lo descuida. Y descuidar es peor que rechazar. Porque los que conocemos a Cristo debemos saber mejor. Los que no conocen a Cristo, sabemos que deben ser así, no conocen a Cristo. Pero si usted ha conocido a Cristo, su vida tiene que ser muy diferente al que no ha experimentado la salvación de Dios en su vida. Cuando servimos a Cristo, o nos aman o nos odian. No hay entremedio. O nos quieren o no nos quieren. Pero nosotros conocemos más. La Biblia dice: ¿cómo escaparemos? La respuesta es: no podemos escapar. Pagaremos las consecuencias. Los tibios no toman la salvación tan seriamente como antes lo hacían. Tenemos un jueguito, por así decirlo, con ella.
Afecta nuestra salvación, afecta nuestra santificación, porque no vive una vida santa, vive en el medio, haciendo compromisos, manteniendo a todos contentos. Cuando servimos a Cristo, como dije antes, o nos aman o nos odian. Mi amigo decía que servir a Cristo es ser santo como Él fue. No hay medio, no hay nada in between, como decimos en inglés. ¿Somos o no somos? ¿Somos como Cristo o no somos como Cristo? Afecta también nuestra vida de oración. Muchas veces no hacemos el tiempo para hablar con Dios. Leía una estadística en una de nuestras revistas que decían que el creyente ora menos de 10 minutos diarios. Una vez le preguntaron, Lutero le dijo a uno de sus amigos, Martín Lutero le dijo que él estaba tan ocupado hoy que solamente lo que pudo orar fueron 8 horas. La palabra de Dios, cuando leemos de la vida de Cristo, una de las cosas que hizo Jesús es sacar tiempo para orar. Y a veces dice la palabra de Dios en que en ocasiones estuvo toda la noche orando. Porque hay algunos que celebran vigilia, pero eso es lo que hacen, vigilando, no orando. Y las vigilias para mí, las vigilias en mi tiempo, cuando yo estaba joven, era para orar. Terminaba el culto del viernes y estábamos orando hasta las 6 de la mañana el otro día, y de ahí nos íbamos a repartir tratados, no a dormir, porque entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cambiamos la noche por el día. Aquí había un hermano que él decía que él ayunaba todas las noches, porque cuando se acostaba no comía hasta que al otro día. Y eso consideraba él que estaba en consagración. Pero Cristo oró, sacó tiempo para orar. Sacó tiempo para orar. Y estaba ocupado, y estaba bien ocupado, pero sacó tiempo para orar. Porque el tibio, su vida de oración, obviamente no está muy fuerte. Afecta no solamente nuestra oración, pero afecta también la lectura de la palabra de Dios. Sí, estudiamos la Biblia cuando venimos el domingo en la mañana, pero ¿qué durante la semana? ¿Qué hacemos? Sacamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque cuando daba la clase de catecúmenos yo le decía a los candidatos al bautismo que para mí en la mañana lo primero que yo hago es ¿qué? Orar, no, leer la palabra de Dios. Es más importante lo que Dios tiene que decirme a mí que lo que yo tengo que decirle a Él. Y es más, Él sabe antes que yo le diga todo lo que yo voy a decirle. Pero es más importante. Y luego cuando voy a orar, casi ni pido nada. Mi tiempo lo dedico en alabanza y adoración al Señor. Y hago una que otra petición y demás. Pero es importante saber lo que Dios tiene que decirme. Él es mi jefe, yo no tengo
Yo tengo que prepararme para el día, lo que va a suceder, qué decisión tengo que tomar, con quién tengo que hablar. Y cuando leemos la palabra de Dios, oímos la voz de Dios. Muchos estamos buscando consejos para aquí y para allá y no leemos la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar el consejo que tú estás buscando. La palabra de Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. Lee la Biblia. Una persona apasionada por Cristo no se cansa de leer una y otra vez la palabra de Dios. Decía nuestro superintendente una vez que llegó un ministro a las oficinas de él queriendo entregar sus credenciales porque él dijo que ya había hablado y predicado de toda la Biblia y ya no encontraba qué predicar más. Y el hermano Carrión con mucho gusto aceptó las credenciales y le dijo, bueno, yo no he tenido esa experiencia. Y es lo bueno cuando usted lee la palabra de Dios, que aunque a veces lee el mismo texto, lee el mismo, y Dios en una forma u otra habla en otra diferente manera, lo mismo que leyó 5 años atrás, 1 año atrás, 1 mes atrás. La palabra de Dios es una fuente que no tiene fondo. No nos cansamos de leer la palabra de Dios. A los ministros de las asambleas de Dios le piden que lea por lo menos una vez al año la palabra, la Biblia, desde principio a fin. Le soy sincero que no lo he hecho en esa forma disciplinada de leer, pero hemos leído de todos lados, porque cuando nos sentamos a leer la palabra de Dios y a escudriñarla, porque de vez en cuando la leemos en la mañana devocionalmente para que Dios nos hable, pero durante el día sacamos un tiempo para estudiarla. Y muchas veces empezamos un libro y ahí nos quedamos en un capítulo o 2 o 3 versículos porque queremos saber el trasfondo de todo lo que está sucediendo y entender bien lo que Dios quiso decir a través de esa escritura. No nos cansamos de leer la palabra del Señor. Afecta también nuestro ganar almas. Muchos no se han ganado ni un alma, ni una persona para Cristo en toda su vida. Y no es que queramos tomar crédito por eso, sino poder encaminar a alguien en los caminos del Señor. ¿Cuántos han tenido esa gloriosa experiencia? No hay algo que produzca más gozo en la vida de un creyente cuando él puede compartir el evangelio con alguien y esa persona aceptar el evangelio de Jesucristo. Yo sé que como pastores a veces uno predica y se levanta alguna persona que da su corazón al Señor, pero eso es muy diferente, porque muchas veces esas personas que vienen, como digo yo, ya muchos le han hablado, y hay veces que algunos vienen y ya están locos antes que el pastor termine de predicar para dar su corazón al Señor. Pero yo digo, cuando tú tienes así personalmente hablar con alguien y presentarle el mensaje de salvación. Siempre he dicho en otras ocasiones que cuando llaman a mi casa o llaman aquí a la oficina a veces y me dicen wrong number, número equivocado, y yo le digo no está equivocado nada. Y uno toma la oportunidad para decirle Cristo salva. Y les daba el testimonio una vez de alguien que llamó. Y cuando empezó a hablar y oyó mi voz, reconoció que no era la persona que él esperaba escuchar.
Pero me dijo así, lo mismo, wrong number, perdóneme, fue un número equivocado. Y yo le dije, no estás equivocado, Cristo te ama. Cuando le dije Cristo te ama, él empezó a llorar en el teléfono. Y yo lo oía llorar. Y él me confesó que estaba llamando a su hermano porque precisamente estaba pasando por una situación difícil y su hermano, que es creyente, quería compartir con él lo que estaba pasando para que él pudiera darle un consejo, pero habló conmigo. Y ahí hablamos un ratito, él me contó su problema, le dimos algunos consejos y lo encaminamos en el camino del Señor, y ahí dio su corazón al Señor. Y me prometió que allá en Kentucky, que él estaba llamando, iba a ir a visitar una iglesia en su vecindad. Y eso produjo un gozo en mi corazón tremendísimo. Este es el privilegio que más grande que tú puedas tener. Los tibios no oyen los pasos de los que van camino al infierno. Vivimos una vida indiferentes, no nos importa si aquel conoció a Cristo o no conoció a Cristo, si el vecino, si el del lado, si el que entramos. Porque yo he dicho muchas veces que a veces queremos hacer trabajo personal y buscamos un tiempo. Usted tiene oportunidad para hacer trabajo personal todos los días, de diferentes formas. ¿Cuántas veces personas chocan con nosotros? Pues hay personas que a veces uno está sentado y ellos nos hablan. Nos hablan. How are you? Mi hermana mayor, mis sobrinas la llevaban al mall a comprar algo y muchas veces se cansaban de esperarla porque se iban para el carro y la esperaban en lo que ella compraba y ella no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y cuando iba a buscarla dentro del mall, y mi sobrina le preguntaba, ¿y con quién estabas hablando? ¿Quién es aquella señora? Y ella le dijo, yo no sé, pero yo te vi hablando con ella, llevaba un montón de rato hablando con ella. Bueno, ella me preguntó algo y yo seguí hablando con ella y terminamos hablando de Cristo, y ahí buscaba la forma, de una forma u otra, empezábamos a hablar del tiempo, ¿sabes que a veces se para uno comprando y está la persona al lado y le está diciéndole, mira, esto está muy caro, que es cierto? Y ella empezaba hablando de eso y terminaba hablando de Cristo. ¿Y cuántas veces usted choca con personas que están, a lo mejor, usted no conoce la necesidad de ellos, pero una vez que choca con ellos y empiece a hablar, yo sé que el Espíritu Santo le va a dirigir a decirle. Yo daba el testimonio de una señora en Macy's. Yo estaba viendo toda la escena, la vi. En la parte, cuando usted entra por la parte del mall, allá en Green Acres, hay una parte donde están todos los perfumes y demás. Y la que estaba atendiendo la vitrina, una señora quería comprar un perfume y se dio de cuenta que ella no se sentía bien. Y la señora le preguntó, ¿y qué tiene? ¿Qué pasa? Tengo un malestar, no me siento bien y aquí y allá. Y la señora aprovechó la oportunidad para hablarle de Cristo. Y allí le dijo, si usted me permite, yo soy cristiana, yo voy a orar por usted. ¿Me permite? Y la señora que estaba atendiendo le dijo, muy bien, ok. Oró por ella. Luego la señora pegó a preguntarle de los perfumes aquí y allá, compró, y cuando ya estaba terminando,
le preguntó de nuevo a ella que cómo se sentía. Y le dijo que el malestar que tenía se le había quitado. Y ahí le aprovechó la oportunidad para decirle, visite una iglesia donde usted vive en su comunidad. Podemos ¿cuántas veces chocamos con personas y vienen personas que tenemos la oportunidad de compartir con ellos a Cristo y nos quedamos callados? Yo daba el testimonio una vez cuando yo trabajaba en Manhattan. Yo salía de la estación del subway, caminaba como medio bloque y ahí estaba el edificio donde yo trabajaba. Y cuando salí de la estación del subway, había un señor vendiendo, en ese tiempo estaba vendiendo 3 lápices de escribir por $1. Y yo, con mi mente en llegar a mi trabajo, pasé, seguí caminando. Cuando entré al elevado, me cayó un pesar. Porque obviamente si está vendiendo 3 lápices por $1, es porque había alguna necesidad en él. Y cuando ponché, empujé el botón para el 7º piso, volví. Llegué al 7º y volví para abajo, y cuando voy para la estación del subway, no estaba el Señor ahí. Ese fue el día más infeliz de mi vida. Cuando yo llegué a casa y le conté a mi esposa, cuando me acosté a la cama después de orar, no podía reconciliar. ¿Qué oportunidad me dio el Señor? Y yo no la aproveché. ¿Qué oportunidad el Señor nos da de compartir con otros el Evangelio de Jesucristo y no lo compartimos? Muchas veces se preguntan los inconversos, ¿y eso es ser cristiano? Porque hay gente que dice que quieren ministrar. A veces hay gente que dice, yo quiero ministrar. Y yo, pues, si tú lo que tienes que abrir esa puerta y salir por ahí para afuera y empiezas a ministrar todo lo que tú quieres. Aquí había uno, me decía que quería predicar y yo le dije, muchachos, abre la puerta, te para ahí en la esquina y pega a hablar y ahí predica todo lo que quieras. Es lo que quería el púlpito acá. Pero oportunidades se nos presentan. Predica a Cristo. Prediquemos a Cristo con nuestros labios y con nuestra vida. Compañeros del trabajo que todavía trabajando con ellos por años y no saben que tú eres cristiano. Vecinos nuestros no saben que somos cristianos. Los vemos todos los días y no saben que usted y yo conocemos a Cristo, seguimos de largo y no compartimos a Cristo con ellos. Afecta nuestro ganar almas para el Señor cuando hay tibieza en nosotros. Predica a Cristo con tus labios y con tu vida. Afecta nuestro servicio. ¿Qué estamos haciendo? Servimos a Dios a nuestra conveniencia. El tibio así es que sirve cuando conviene, cuando nos sobra tiempo, si no estamos cansados, si nos sobra dinero, si no está frío o está caliente, porque hay gente que tienen excusa en el invierno y tienen excusa en el verano. Si me siento bien, hablaba los otros días del dominguitis aguda y la dominguitis. Hay unos que si voy a la escuela bíblica no voy al culto de adoración, y si voy al culto de adoración no voy a la escuela bíblica. Si vengo el martes no vengo el viernes, si vengo el viernes no vengo el martes. Si no hay otra cosa que hacer, si el trabajo me lo permite. Recuerdo una vez que
el problema de los teléfonos porque me dijo que no podía venir a la iglesia, que tenía un compromiso y después pone todo, ponen todo, están por allá brincando, estaban en el Bajo Manhattan por allá y tenía un compromiso él. No pudo venir a la iglesia a adorar a Dios, pero le da testimonio a su familia que a Dios no le importa mucho. Más importante era el cumpleaños, lo que iban a hacer. Como yo le decía a un hermano, pero si el culto termina a las 2 de la tarde, usted tiene de las 2 hasta las 9 de la noche en el verano para ir al parque y cortar el bizcocho y lo que sea. Si el trabajo me lo permite, si no viene algún familiar o visita, si hay algo especial. ¿Quién va a predicar hoy? Algunos llaman. Si llueve, o como decía mi hermano, hoy los de azúcar no vinieron al templo, decía él. Una vez que yo fui a predicar a la iglesia que él pastoreaba en el Bronx y estaba lloviendo mucho y me dijo, Edwin, los de azúcar no vinieron hoy. Porque se mojaban y muchas veces no pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Muchas veces no pensamos lo que Cristo sufrió por nosotros. Dio todo su tiempo, dio toda su sangre, sufrió todo, hasta la muerte. Hizo todo lo que pudo por ti y por mí, sin excusas. Reconozca la causa del cristiano tibio, porque no somos nacidos en la familia de Dios tibios. Algo pasó. Comenzamos bien y algo sucedió. Alguien dijo que ignorancia causa indiferencia. Los creyentes de la Odisea pensaban que como tenían riquezas y buena ropa y demás, no necesitaban nada. Jesús les dijo en el verso 17, ¿y no sabes tú? ¿Y no sabes tú? El hecho de que no sepas no es excusa. Que tú eres un desaventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás espiritualmente en bancarrota. La persona tibia es la última en reconocer que es tibia. ¿Cómo se vuelve tibio? Se enfrían 1 grado a la vez, hasta que se vuelven room temperature, o con la temperatura del cuarto. Piensan, así debe ser la vida cristiana. Comenzaron leyendo la Biblia, orando, buscando del Señor, hablando a las almas, compartiendo a Cristo con todos los demás, hasta el extremo que le decían fanáticos. Tú eres muy fanático, tú quieres estar en la iglesia todos los días y siempre pasas leyendo la Biblia y esto. Porque le hablaban de Cristo a todo el mundo. Los tibios lo miraban y decían que algún día se daría de cuenta que servir al Señor no es así. Hay que cogerlo suave, dicen algunos. Estás cogiendo la vida cristiana muy a pecho. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4,
Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo nos volvemos tibios? Cuando perdemos el primer amor. Los casados entienden muy bien eso. Porque el matrimonio es igual. Cuando novios, olvídese, pasaban horas y horas hablando. Ahora entran a la casa y ¿qué? Dime lo que tú quieres decirme. ¿Qué? Sí, está bien. Después yo, ok, bien, para afuera, se acabó. Comenzaron bien leyendo la Biblia, orando, buscando del Señor. Empiezan como los de Éfeso y terminan como los de la Odisea. Jesús quiere ser el primero en nuestras vidas. Primero o nada. No hay otra alternativa, Él tiene que ser el primero. No tu esposa, ni tus hijos, ni el trabajo. Hay gente que se desvive más por el trabajo que por su vida espiritual. Y qué pena, ¿no? Porque Dios es la fuente de todo. Nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Todo lo demás, ahí cae todo lo demás. Todo lo demás, Dios es primero. No, pero que tengo que trabajar siempre. Doy la ilustración de aquel que le dijeron que, mira, te voy a dar todo el terreno que tú puedas cubrir, desde que salga el sol hasta que se ponga. Y él, por ser tan caprichoso, empezó a correr, y 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 no quería parar, porque entre más corría, más terreno él tenía. Pero el extremo fue que no paró ni para comer, ni para tomar agua, y el sol de las 3 de la tarde, que da duro, se desmayó, y ahí quedó. Y el que le había prometido eso le dijo: mira, vas a tener todo lo que todos tienen. Ahora no, porque ahora es muy diferente la cosa, pero en ese tiempo, 6 por 6, un hoyo y ahí te van a enterrar. Ahora no digo, porque ahora te pueden quemar, ya no tienen que enterrarte. Y ahora, si oyeron la nueva ley aquí en Nueva York, si no quieres que te quemen ni te entierren, te pueden usar como estiércol para... ¿No oyeron las noticias, cierto? Él se ríe, pero es cierto. Te hacen, no sé cómo se dice, abono, sí, abono. Y le decía a alguien: maybe, si me muero, pues ese árbol de al frente necesita un poquito de abono. Los otros días el viento le dio y tumbó una rama, todo el verano no echó una hoja. Así que Dios quiere ser el primero. Dios quiere ser el primero y tiene que ser el primero. El primero en nuestras vidas. Primero o nada. Recuerda que en el cielo vamos a estar haciendo muchas cosas que hacíamos en la tierra. Cristo tiene que ser el primero, porque allá dice Apocalipsis 21 y 22 al 23: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella,
y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Capítulo 22, 3 y 5 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Lo que hacemos aquí, servir a Dios, allá vamos a servirle también. En diferentes, ¿qué usted cree? Que usted vamos allá, como algunos dicen, a estar con un violín todo el día. No, hay una vida. Va a haber cosas que hay que hacer allá arriba. Vamos a estar haciendo. Si empiezas aquí, te vas a acostumbrar allá. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de sol, ni la luz del sol, porque Dios los iluminará y reinarán. No es que Cristo va a reinar nada más, reinarán. Usted y yo, ¿qué capacidades tendremos allá? No sé, pero bien dio ¿se recuerdan la parábola de aquellos talentos? El que le dio mucho y multiplicó mucho, en lo mucho entra. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Qué estaremos haciendo allá? Tenemos que empezar aquí. Usted sabe que nuestras obras van a pasar por un examen. He aquí vengo presto, dijo Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, según fuere su obra. Apocalipsis 22:12. Hay recompensa. Tenemos que empezar aquí sirviendo al Señor. Estás muy ocupado con todo lo demás, no hay tiempo de servir al Señor. Empieza aquí. No te dejes entibiar. Mantente caliente, mantente ferviente, mantente activo. Creo que hay una regla que le dicen a las personas mayores: un cuerpo activo siempre está activo. Cuando usted pega las cosas a dolerse es porque está mucho tiempo sentado y no haciendo nada. ¿Verdad que cuando usted está mucho tiempo sentado y se levanta, los huesos empiezan a sonarle, prácata, prum, pra, pra? Pero cuando usted está activo, se levanta lo más tranquilito. Hay una cura para el tibio. El versículo 18, mira lo que Cristo dijo a la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Si usted estudia el trasfondo de esta ciudad, Jesús tuvo razón para decirle todo esto, porque eran ricos. Esa ciudad era una ciudad muy próspera. Habla aquí de vestiduras blancas, porque en esa ciudad había una tela de color negro que era muy famosa y ellos la vendían. Hable aquí de colirio para tus ojos, porque en esa ciudad se cosechaba una planta que se hacía un polvo, y ese polvo
servía de cura para muchas enfermedades de la vista y desde lejos. Es más, tan famosa era que en esa ciudad se estableció una escuela de medicina. Necesitamos de las riquezas de Dios. Déjame decirte cómo puedes saber lo rico que eres. Tienes que primeramente determinar lo que el dinero no puede comprar. Porque el dinero puede comprar muchas cosas. No compra la salud. ¿Cuántos millonarios darían dinero para sanarse de sus enfermedades? No determina lo que la muerte no puede llevarse. Porque las riquezas no es dinero, ni los bienes materiales. Bien dijo Alejandro el Grande, conquistó un montón e hizo uno de los imperios más poderosos. La Grecia, recuerden, cuando usted lee la Biblia fue escrita ¿en qué? Especialmente el Nuevo Testamento, en griego. Y si el que estaba en poder en ese tiempo, ¿quién era? Los romanos. ¿Por qué el griego dominaba? Porque ese fue uno de los problemas de Alejandro el Grande, que amaba tanto su cultura que quería imponerle su idioma y sus costumbres a todos los demás, y por eso él no pudo ser más poderoso, porque cuando usted brega con nuestra cultura, se busca un problema. Después decía mi mamá que, yo me recuerdo cuando yo llegué a este país, estábamos aprendiendo el juramento a la bandera, y yo estaba en un cuarto en el apartamento diciéndolo en voz alta, y cuando ella viene para acá y lo dijo en el inglés que ella podía hablar, imagínense, I pledge allegiance to the flag at all times, decía ella al final. Y yo le dije, mami, ¿de dónde tú aprendiste eso? Pero fue que en Puerto Rico pasó lo mismo cuando llegaron los americanos a Puerto Rico, querían imponer el idioma. Y no pudieron. Pusieron maestros americanos, ella me dijo, una vez dijo una palabra y yo le dije, mami, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? No le voy a repetir, porque ella la dijo en su Spanglish. Y yo le dije, mami, no diga eso. ¿Y de dónde tú aprendiste eso? No, que mi maestro una vez estaba enojado y dijo a uno de los muchachos, le dijo eso. Y ya se te quedó eso y todo. Pero Alejandro el Grande dijo, cuando me entierren, yo quiero que me entierren con las manos por fuera, para que el mundo sepa que todo lo que conquisté, nada me llevé. Todo eso pasa cuando sabemos cuáles son las verdaderas riquezas. Eso cambia nuestro enfoque. Queremos atesorar y tener tesoros en el cielo. Necesitamos la justicia de Dios. Jesús habló de vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez. Y ella, dice el capítulo 19, versículo 8 de Apocalipsis, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Habla
de las bodas del Cordero. La novia está vestida de lino fino y resplandeciente. Estas vestiduras representan nuestras acciones en la vida pasada. Ahora estamos tejiendo y cosiendo nuestro traje para que cuando Él venga nos encuentre bien vestidos. Todo lo que hacemos ahora en virtud y agradecimiento por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Fue por su santidad y justicia que nosotros hicimos lo que hicimos. En agradecimiento porque no podemos pagar. Algunos quieren usar la santificación como un medio de pagarle a Dios. Y yo me estoy portando. No, si, olvídate, por más que tú quieras, tú nunca vas a pagar lo que Cristo ha hecho por ti. Lo que hacemos, lo hacemos en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Nunca lo vas a pagar. Nunca lo vas a pagar. El precio fue tan grande que Él tuvo que pagarlo. Nadie podía pagar, ningún hombre podía pagar el precio que Dios exigía para nuestra salvación. Él tuvo que hacerse hombre y vivir entre nosotros y morir por cada uno de nosotros. Fue por Él y para Él. Él es la razón de nuestro vivir ahora y siempre. Y después también será. Gloria al Señor, porque cuando gocemos de la vida eterna, a Él tenemos que darle gracias. Gloria al Señor. Necesitamos los recursos de Dios. Necesitas ver como Él ve para no cometer los mismos errores. Necesitas ver tu condición espiritual y la puedas evaluar de la forma que Él la evalúa. Si puedes ver lo que Él ve, el fuego y la pasión va a arder en tu corazón. Por último, Él le dice: he aquí que estoy a la puerta tocando. Si alguno abre la puerta, Él toca, Él no demanda, Él no rompe la puerta para entrar, Él toca, tú tienes que invitarle. Entraré en Él, ¿y qué va a hacer? Va a cenar. Y la palabra me gustó porque había leído este texto un montón de veces y no me había dado cuenta de eso. La palabra que use para cenar ahí no es como yo y tú a veces hacemos, invitamos al hermano y le decimos: vamos un ratito allí, nos comemos un sándwichito, un McDonald's o un Burger King. No, cenar ahí es sentarse, disfrutar y hablar y impartir tiempo. Eso es intimidad, entrar. Cuando usted se acuerda, a mi papá no le gustaba. Cuando él se sentaba a la mesa, quería que todos estuvieran sentados ahí. Hasta mi mamá le decía: no, ya servieron a comer todo el mundo. Y empezábamos, y esto, y lo otro, y aquí, y allá, y aquí, y allá. Ustedes saben esas cenas que hay conversación. Y el hijo le dice: mira, yo fui, y esto me pasó, y aquello sucedió, y esto. Esa es la intimidad que quiere tener el Señor con nosotros. Abre la puerta, yo voy a cenar contigo. No deprisa, no es un lonchecito, no es tomarnos una tacita de café, no es bebernos un refresco, no comernos un sándwichito que te lo comes en 1, 2, 3 o un hot dog que te lo comes como nada. Ahí necesitas, como decía mi papá era fuertecito, sentaba a la mesa y a él no le gustaba que tú estuvieras cogiendo la carne con las manos. ¿Qué hace con esas manos? Para eso tiene el cuchillo ahí y el tenedor. ¿Sabes que cuando nosotros éramos chiquitos y se acabó? Aquí tengo mi cuchillo. Se acabó.
Imagen en nuestros países que no, que nosotros vivíamos, yo le he dicho a usted, vivíamos en el pueblo de donde yo vengo es prácticamente el centro de la isla de Puerto Rico, son montañas, y vivíamos en una meseta. El pueblo quedaba arriba y vivíamos en una meseta aquí, y abajo seguía la montaña y ya terminaba en un río. Y a veces nos sentaban a la mesa a comer y oían a alguien, por ahí viene tío Juan. Viene tío Juan y usted está comiendo, olvídese. Lo primero que buscaba era la carne. Se la comía. Usted sabe, ustedes han pasado por esa experiencia ustedes. No, porque ahí viene tío Juan y tío Juan viene de trabajar. Te quitaban la carne para dársela a tío Juan. Como nosotros ya conocíamos el trique, pues decíamos, olvídate, me como el arroz y la habichuela ahí como sea, pero a la carne primero. Pero qué bueno que Jesús quiere cenar contigo, intimidad. Él quiere tener intimidad contigo. ¡Aleluya! Él quiere que vivamos vidas. Gloria al Señor, con pasión, que Él sea el primero en nuestras vidas, que el dinero y todo lo demás venga secundario. Te invito en esta tarde. Yo sé que el tiempo avanza y queremos participar de la cena del Señor, pero te invito a que ahí donde tú estás te pongas en pie y hagas unos minutitos de reflexión. Quizás pueda hacer como hacía mi mamá, cuando decíamos tienes fiebre, te tocaba. ¿Que estás caliente o estás tibio? ¿O estás frío? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está hirviendo o está fría como el hielo? Jesús le dijo a la iglesia, prefiero que esté frío o caliente. Que no vivas una vida indiferente. Que vivamos una vida con pasión para Él. Reconociendo que Él debe ser el primero en nuestras vidas. Que Él debe ser lo más importante para ti y para mí. Inclinamos nuestros rostros.